¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta que es la sexta semana de cursado de Psicología Educacional 1. La semana pasada nos tomamos un pequeño descanso en relación a desarrollar nuevos contenidos eh, para poder ir acompañando el proceso de lectura. ¿Sí? La lectura lleva un tiempo específico, entonces creímos que tal vez era conveniente que puedan aprovechar un poco más el tiempo para la lectura y no seguir sumando nuevos contenidos. En relación a esta semana vamos a seguir trabajando sobre los lineamientos específicos del texto de José Jimeno Sacristán y Ángel Pérez Gómez, el capítulo 2 del texto Comprender y transformar la enseñanza. ¿Sí? Entonces, en base a ese texto, preparé para ustedes una pequeña organización de preguntas. Ustedes podrían sumar otras, pero estas creo que son preguntas transversales a todo el cursado de la materia y que también nos van a ir permitiendo enlazar contenidos con textos y autores anteriores. Por ejemplo, la presentación de hoy va a conversar todo el tiempo con los textos de José Blecher de Psicología de la Conducta, ¿sí? Pero bueno, simplemente a modo de anticipación. Los cuatro grandes interrogantes que vamos a tratar de ir desarmando a lo largo de la presentación de hoy son los siguientes. El primero es poder preguntarnos y poder entender cuáles son los principales aportes de las explicaciones psicológicas para comprender los procesos de aprendizajes escolares. La segunda tiene que ver con preguntarnos si todas las teorías o las explicaciones psicológicas trabajan directamente sobre los procesos de aprendizaje o bien tienen sus conceptos propios. ¿Sí? El tercero se vincula con cuáles son las precauciones necesarias que tenemos que tener en cuenta cuando consideramos teorías científicas para para su empleo de situaciones de aprendizaje escolar. Y por último, vamos a llegar a poder presentar cuáles son los principales aportes del conductismo de Skinner a la explicación de los procesos de aprendizajes puntualmente. ¿Sí? Entonces, el encuentro de hoy lo llamamos aportes de la psicología para comprender los aprendizajes escolares, una panorámica del siglo XX, segunda parte, pues la primera parte la comenzamos hace 15 días atrás con una breve introducción a algunas cuestiones más generales. Hoy vamos a tratar de centrarnos en los aportes específicos de tres autores, de uno de esos autores en particular vamos a trabajar hoy, pero antes de llegar a este autor, vamos a tratar de hacer algunas consideraciones, algunos cuidados que tenemos que tener en cuenta cuando queremos emplear estos aportes para entender, para explicar, para comprender algunos aspectos de las prácticas de la enseñanza, en situaciones escolares específicamente. Entonces, como les dije, como anticipaba, el encuentro de hoy se titula Aportes de la psicología para comprender los aprendizajes escolares, una panorámica del siglo XX. Ustedes habrán visto que el texto de Jimeno Sacristán y Pérez Gómez trabaja diferentes autores, diferentes teorías psicológicas. Ahora bien, de esa cantidad de teorías psicológicas, que básicamente lo que ellos hacen es algo así como un resumen de la mayoría de las corrientes psicológicas del siglo XX, nosotros, por una cuestión de tiempo, sin una cuestión de espacio, y además esto no es una materia de psicología en la formación de psicólogos, sino que es una materia de psicología en la formación de docentes, vemos que es importante rescatar y ser un poquito más específicos, más precisos con autores centrales, ¿sí? Entonces no nos vamos a detener en una historia de la psicología del siglo XX, sino que vamos a rescatar tres grandes aportes, tres grandes autores que fueron centrales para pensar los procesos de aprendizaje y algunos aspectos de lo educativo en los contextos escolares específicamente. Entonces esto ténganlo en cuenta a la hora de volver a leer el texto que estamos trabajando,
porque si no, se pueden ir por las ramas y la propuesta de esta semana es focalizar solamente en estos tres autores, ¿sí? Entonces, simplemente para que ustedes lo vayan incorporando, lo vayan teniendo en cuenta, estos tres autores son Burrhus Skinner, ¿sí? Uno de los fundadores y continuadores más importantes del conductismo, y el conductismo va a pensar que aprender es cambiar de conducta. Vamos a quedarnos con esta idea muy general. Aprender es cambiar de conducta, ¿sí? Habrá que ver entonces qué es la conducta dentro de esta perspectiva, ¿sí? Un segundo aporte central y fundamental fueron los desarrollos de Jean Piaget, un suizo, también de principios del siglo XX, y su influencia dura hasta nuestros días. Piaget es el fundador de algo llamado psicología genética, y la psicología, uno de los objetos centrales de la psicología genética no es el aprendizaje, sino que es el conocimiento y las estructuras de conocimiento. Esto es para tenerlo en cuenta para lo que vamos a desarrollar más adelante. Y otro de los autores centrales en diálogo con Piaget y en una crítica muy fuerte a Skinner, fue el psicólogo ruso Lev Vygotsky, fundador de la psicología socio-histórico-cultural. Ustedes en el texto van a encontrarlo nombrado de diferentes maneras. Les propongo que retengamos este nombre porque reúne de una manera más integral toda la propuesta de este autor: psicología socio-histórico-cultural, ¿sí? Y una de las cuestiones centrales de esta perspectiva va a ser explicar los procesos psicológicos elementales, cómo se pasan, cómo se transforman los procesos psicológicos elementales a los procesos psicológicos superiores. Esto es uno de los principales aportes que se suelen tomar de esta perspectiva. El segundo aporte, la segunda pregunta, que bueno, acá está mal puesto el número: ¿qué precauciones son necesarias al tomar teorías científicas para su empleo en situaciones de aprendizaje escolar? ¿No? Esto nos lleva a una cuestión central que a veces no se tiene en cuenta, sobre todo si ustedes se ponen a buscar videos en Internet, buscan textos de fuentes secundarias en Internet también, van a encontrar una idea bastante común, bastante difundida, pero poco fundamentada epistemológicamente, que se llaman teorías del aprendizaje. Entonces, siguiendo esta frase, estas ideas de sentido común que están bastante instaladas en las redes sociales sobre todo, existirían ciertas teorías psicológicas, a veces sociológicas, de distintas disciplinas, que podemos aplicar directamente para entender o para realizar algún tipo de proceso de enseñanza, ¿no? La posición de esta cátedra justamente trata de cuestionar esa idea de las teorías psicológicas, y lo que tratamos de hacer es poder pensar justamente de dónde vienen, preguntarnos de dónde vienen estos conocimientos científicos, más o menos teóricos, que nosotros transmitimos en estas cátedras, ¿sí? Y cómo se emplean, cómo los docentes usan estos conocimientos en sus prácticas de todos los días, ¿sí? Bueno, este problema que les estoy presentando, cómo se producen los conocimientos científicos y cómo se emplean en las prácticas de la enseñanza, es un problema que es bastante reciente. O sea, poder pensar este problema es algo bastante reciente en la historia de la psicología y en la historia de las relaciones entre psicología y educación, ¿sí? Por lo que recién estamos empezando a caminar, a transitar un proceso de transformación de las formas en que se enseña la psicología a la formación de maestros y maestras. Entonces, esto es un problema también que trabaja el texto que estamos comentando. Este problema central es cómo relacionamos estos conocimientos que suelen ser producidos en investigaciones, ¿sí? Y estas investigaciones suelen ser, sobre todo el conductismo, suelen ser investigaciones de laboratorio, y ustedes
ya se darán cuenta que investigar en un laboratorio tiene muy poco que ver con investigar en situaciones escolares más o menos reales o de escuelas concretas, ¿no? Hay muy pocas investigaciones desde la psicología realizadas en escuelas concretas, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta de cómo se han ido usando a lo largo de la historia, sobre todo a principios del siglo XX, desde principios del siglo XX, se ha ido construyendo, se ha ido armando una forma que los autores llaman mecánica, simplista o jerárquica de traslación desde los conocimientos disciplinares, o sea, los conocimientos producidos en contextos de laboratorio, se tomaban, se recortaban y se aplicaban directamente para organizar y para desarrollar situaciones de enseñanza, ¿no? Entonces, a partir de esta forma de uso, que muchos autores llaman aplicacionismo, ¿sí? Tomar conocimientos de una disciplina y aplicarlos en un contexto sin tener en cuenta cómo se construyó, cómo se usan y algunos prejuicios también de esa construcción de conocimiento. Esa forma de leer los conocimientos de las disciplinas se llama aplicacionismo y dio lugar en nuestro medio, sobre todo, a esta idea que llamamos teorías psicológicas del aprendizaje. La pusimos tachada acá justamente porque decimos, desde nuestra perspectiva, estas teorías no existen. ¿Sí? Primera cuestión, no hay teorías psicológicas del aprendizaje. Y a la vez, siguiendo esta línea o a partir de esta línea, no es posible ni tampoco es deseable un modelo de trabajo que consista en una traslación mecánica de la teoría a la práctica. ¿Sí? Entonces, esto nos deja en una pregunta. Por ahora es una pregunta que quizás cuando ustedes empiecen a trabajar en escuelas y podamos seguir conversando de estas cuestiones, podamos llegar a empezar a investigar un poco más estas cosas. Y específicamente la pregunta que les propongo que ustedes se hagan cuando escuchen, por ejemplo, personas decir que encontraron una solución o que están investigando, o que pueden aplicar cuestiones de educación emocional, de neuroeducación o neurociencias aplicadas a la educación, ¿sí? Poder preguntarse, que ustedes mismos puedan preguntarse cómo se producen esos conocimientos y cómo yo puedo llevarlos, cómo puedo trasladarlos a mi práctica de la enseñanza. Esa es la gran pregunta que todavía no se puede responder directamente, ¿sí? Y es así que queda también esta otra pregunta para que puedan pensar en grupos también al leer el trabajo, al leer el texto. ¿Por qué, en palabras de estos autores, no se puede realizar esa transferencia mecánica desde los principios y desde los principios psicológicos a las determinaciones normativas de la didáctica? O sea, ¿por qué no se puede recortar conceptos psicológicos y derivar algo así como recetas para la práctica de la enseñanza? Esa sería como una pregunta interesante que quiero dejarles para hoy y que nos acompañe el resto del cursado. Si se le van ocurriendo posibles respuestas, serán bienvenidas, las podemos conversar. Y si no, estaría muy bueno que podamos mantener esta pregunta, sostenerla a lo largo del tiempo y que les quede también para su práctica de la enseñanza. Ahora bien, no solamente desde la psicología se vienen tomando estos conceptos que se aplican casi directamente para derivar recetas o recomendaciones para la enseñanza, sino también en la actualidad, como les venía diciendo antes, empiezan a ver o circulan, ustedes pueden escucharlo esto, leerlo en distintos medios, circulan algunos discursos sobre las neurociencias y sobre la educación emocional que dirían, o son personas, investigadores, que dicen cosas muy parecidas a las que nosotros estamos criticando de la psicología. El supuesto básico de todo esto es creer que existe alguna receta que solucione todos los problemas que los docentes tenemos a la hora de trabajar en las prácticas de la enseñanza.
¿no? Como si existiera una especie de manual, un recetario que nos aliviaría o nos ayudaría a resolver cualquier problema que eh, se nos presente en nuestro trabajo cotidiano. Bueno, lamento decirles que esto es imposible. Es imposible por un montón de razones, pero sobre todo, y si articulamos con lo que estuvimos trabajando de Blecher las semanas anteriores, una de las cuestiones centrales que podemos decir es que los seres humanos dependemos muchísimo de los contextos en los que trabajamos, dependemos de las personas que forman parte de ese contexto, dependemos de las características de ese contexto, y en esa medida, o gracias a eso, podemos decir que es imposible predecir, es imposible programar completamente la vida de las personas, ¿sí? Entonces, en esta medida, una de las alternativas que tenemos para poder pensar los problemas de la práctica es justamente que sean las y los propios docentes quienes puedan construir estos problemas con la ayuda de otros profesionales, ya sean psicólogos, sociólogos o de otras disciplinas, que construyan problemas centrales para la práctica de la enseñanza a partir de su trabajo como docentes, ¿sí? Entonces así evitamos que venga cualquiera que no trabaje en escuelas para poder pensar sus propios problemas, construir sus propias preguntas y sobre todo pensar lo específico de cada práctica de la enseñanza, ¿sí? Porque la práctica de la enseñanza no es solamente aplicar conocimientos que ustedes pudieron ir apropiándose a lo largo de la formación, sino que tiene mucho más que ver con construir sus propios problemas y sus propios conocimientos a partir de la intervención profesional en contextos de enseñanza. Este sería, en la actualidad, el modelo más consensuado para poder pensar las relaciones entre teoría y práctica, teorías, en este caso psicológicas, y prácticas de la enseñanza. Una cuestión que hay que aclarar es que en el texto de Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, el texto está ordenado a partir de una serie de categorías o de etiquetas que los autores construyeron para presentar, para introducirnos a las cuestiones de la psicología que queremos presentar, ¿sí? Estas categorías no son propias de los autores, pero como ante el problema de que cada uno de los autores, Piaget, Vygotsky, Skinner, estudian procesos totalmente distintos, se nos presenta el problema de cómo hacer para poder comparar o encontrar algunos puntos en común entre los distintos autores. Entonces es importantísimo que nos detengamos en pensar cuál es el criterio que usan los autores para clasificar los conocimientos psicológicos que analizan en dos grandes grupos o familias. Y también poder detenernos a pensar cuáles son estas dos clasificaciones y por qué. Entonces, los autores organizan lo que ellos consideran los aportes psicológicos más relevantes para analizar las derivaciones didácticas, concepto central del texto, ¿sí? Entonces, a partir de estas derivaciones didácticas, ellos presentan dos enfoques, por un lado las teorías asociacionistas y por otro lado las teorías mediacionales. Y a este ordenamiento, a esta clasificación, ellos la presentan a partir de cuál es el criterio o la concepción intrínseca del aprendizaje. En otros términos, ellos suponen que cada una de estas dos agrupaciones tienen una forma particular de entender los procesos de aprendizaje, ¿sí? Y en este sentido, y reiterando lo que ya decíamos antes, como cada teoría psicológica, cada autor tiene su propio objeto de estudio, es importante tener presente a todo el tiempo, cuando uno va leyendo el texto, este esquema de lectura de los autores del texto, este esquema que nos separa o nos organiza la lectura, nos clarifica a partir de las teorías asociacionistas, específicamente el conductismo de Skinner,
hay distintas teorías conductistas, pero vamos a trabajar la de Skinner. Y dentro de las teorías mediacionales, estos autores van a incluir a Jean Piaget y a Lev Vygotsky, entre otros, pero recuerden cuando lean que solamente nos vamos a concentrar en estos dos autores. Si encuentran otros aportes, traten de solamente quedarse con Piaget y Vygotsky. Y para profundizar esta cuestión que es central, esta pregunta de si todas las explicaciones psicológicas trabajan directamente con la idea de procesos aprendizajes. A esto ya lo podemos ir respondiendo por no. No, cada uno de estos tres autores que presentamos, que vamos a ir presentando en las próximas clases, cada uno trabaja con un concepto totalmente diferente o con un problema de investigación totalmente diferente. Eso hay que tenerlo en cuenta cada vez que uno va a leer, cada vez que nos vamos a introducir en la perspectiva de algún autor y de algún texto. Es central preguntarnos, bueno, ¿cuál es el objeto de investigación de este autor? ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a presentar uno o dos aportes centrales de las teorías asociacionistas y las teorías mediacionales, a partir de la clasificación de Gimeno Sacristán y Pérez Gómez. Entonces recordamos que estas dos categorías son una forma que los autores construyeron para poder organizar cantidad de textos, cantidad de publicaciones, pero poder analizar algunas cuestiones más o menos en común entre todas esas publicaciones, cosa de que si alguien quiere seguir investigando estos temas, puede ir directamente a las fuentes, ¿sí? Nosotros acá, por una cuestión de tiempos y por una cuestión de espacios, nos abocamos a cuestiones muy centrales y muy generales. Entonces, dentro de la teoría asociacionista o dentro de esta idea de teorías asociacionistas, la cuestión central es la idea de asociación, ¿sí? Podemos preguntarnos a qué se refiere con asociación. Esto nos lleva a una idea bastante antigua, de fines del siglo XVIII, de la filosofía, en donde se explicaba que los conocimientos se producían por una relación, específicamente la palabra es asociación, entre distintas sensaciones, distintos estímulos, por ejemplo, de la vista, del olfato, del gusto, del tacto. Entonces, los conocimientos se producían a partir de una relación entre las percepciones de los distintos sentidos. Esta es la base filosófica, pero el conductismo y la teoría asociacionista le va a dar una vuelta a todo esto y nos va a permitir pensar el proceso el aprendizaje como un proceso ciego y mecánico de asociación de estímulos y respuestas que son provocados y determinados por las condiciones externas, las condiciones del medio, explicación que de alguna manera ignora o no tiene en cuenta las variables internas, ¿sí? Esta perspectiva siempre está mirando la conducta en términos de variables externas. Me estoy adelantando a lo que voy a presentar después, simplemente lo menciono. Un aspecto clave de la teoría asociacionista es poder explicar la influencia de las condiciones, de las variables, las contingencias externas sobre la conducta observable. Entonces, una pregunta central que podemos hacer para leer este texto y esta cuestión específicamente es: ¿cómo se explica la influencia de las contingencias externas sobre la conducta observable? ¿Cómo es que el medio influye sobre la conducta de un organismo o de un ser humano? Es un problema importantísimo y es una cuestión que nos aporta esta perspectiva. Y una segunda cuestión es justamente cómo se organiza y cómo se manipulan esas contingencias
esas variables del medio, de un medio externo, exterior a un individuo, para producir, en consecuencia, una conducta buscada. Por otra parte, y en oposición a las teorías asociacionistas, están las teorías mediacionales, que intentan explicar o muestran cómo los aprendizajes son procesos de conocimiento, pero sobre todo de comprensión de relaciones, ¿sí? Comprensión de relaciones, en donde las condiciones externas actúan mediadas por condiciones internas, ¿sí? Esta perspectiva va a nos va a enseñar a mirar cómo se construyen los esquemas internos a partir, cómo se construyen los condicionados por el medio, los esquemas internos que intervienen en las respuestas conductuales. Es decir, que entre un estímulo exterior y una respuesta de un ser humano no hay, existe una estructura de mediaciones, existen unos esquemas internos que mediatizan, que pueden llegar a demorar la respuesta, ¿sí? Para las teorías asociacionistas, si uno maneja el medio exterior, probablemente pueda producir conductas esperadas en un organismo. En cambio, para las teorías mediacionales, entre los estímulos exteriores y la conducta, existen unas variables internas, unos esquemas internos, que justamente de ahí viene la palabra mediación. Entre el estímulo y la respuesta, o los estímulos y las respuestas, hay variables internas a las personas que modifican, reelaboran, ¿sí? Esos estímulos externos. Y ahora sí, volvemos, vamos a ir, disculpen, vamos a ir presentando, esta semana solamente vamos a presentar el conductismo, ¿sí? Las próximas semanas seguiremos con las otras dos perspectivas o corrientes. El conductismo es una de las ha hecho durante el siglo XX, ha sido una de las principales teorías o una de las teorías que cobró mayor importancia en la comprensión y en la explicación de los procesos de aprendizaje a nivel de laboratorio. Pero tuvo mucha llegada a las escuelas y mucha llegada a la formación docente porque realmente se creía que podía llegar a explicar todo el proceso de aprendizaje escolar. Bueno, finalmente esto no fue tan así y hoy en día estamos revisando estas cuestiones para poder pensar específicamente cuáles fueron sus aportes, ¿sí? Y poder no tirarla a la basura, sino justamente revisar cuáles fueron los aportes o qué nos enseña, ¿sí? Y poder pensar nuevos problemas o problemas actuales de las prácticas de la enseñanza y de los procesos de aprendizaje en los contextos actuales. Eh, vamos a presentar algunos aspectos del conductismo. Una cuestión central desde esta perspectiva es que aprender va a ser cambiar de conducta. Algunas palabras claves del conductismo que ustedes pueden encontrar en la lectura del texto o si buscan algún otro texto o algún otro recurso en internet, seguramente lo van a encontrar. Son organismos, no se va a hablar de individuos, no se va a hablar de sujetos, sino que se va a hablar de organismo, ¿sí? Medio externo, conducta, concepto fundamental, contingencias reforzantes del medio, programación de contingencias, análisis de la conducta, es lo que en la actualidad se recupera del conductismo, y objetivos, entre otros. Una cuestión central, una frase central de esta perspectiva que me gustaría compartir con ustedes es que para Skinner, Burrus Skinner, uno de los continuadores más importantes del conductismo, el hombre es producto, el hombre, cuando decimos el hombre, recuerden, hoy en día leemos los seres humanos,
El hombre es el producto de las contingencias reforzantes del medio. El hombre es el producto de las contingencias reforzantes del medio. Podríamos leer esto también con este refrán, por ejemplo, que dice, dime con quién andas y te diré con quién eres, ¿sí? Eh, como si para comprender a una persona basta con entender su entorno, ¿sí? Hay como una especie de determinismo entre por ejemplo, esto también lo podría escuchar pensando en cuestiones escolares, a la familia de un niño. Ah, este niño viene de tal familia, entonces es igual y tiene esta u otra característica. Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de cuestionar o de interrogar esta afirmación. Pero esto es central porque nos ubica en el corazón de la teoría conductista. El hombre es el producto de las contingencias reforzantes del medio. Y si el hombre es producto de las contingencias reforzantes del medio, lo que voy a tener que hacer es poder manipular, poder analizar y manipular estas contingencias, estas variables del medio para poder manipular las conductas de un ser humano. Esta es la tesis central y fundamental del conductismo operante de Skinner. Entonces, como ven en la presentación, si son seguidoras de Los Simpsons, al director Skinner, el principal Skinner, lo llaman así en un homenaje, en un guiño a Burrus Skinner, que es fue uno de los continuadores centrales de la teoría conductista, que tuvo algunos antecedentes como Thorndike y John Watson, fueron los fundadores más reconocidos de esta teoría. Skinner empezó a publicar hacia la década del 50, 1950, y fue la teoría que más se trató de llevar a lo educativo, porque bueno, él es el único que trabajó desde el conductismo en consecuencias para la educación, ¿sí? Uno de los aportes centrales de esta perspectiva de la teoría conductista, de la teoría operante del conductismo, o del conductismo operante también se llama de diferentes maneras, es el concepto de conducta. Y esto ya lo trabajamos cuando vimos a Blecher, entonces simplemente lo menciono. Desde este conductismo se va a estudiar a la conducta como una manifestación externa, ¿sí? Ya sea motora, glandular o verbal, el comportamiento visible de una persona, ¿sí? Esas manifestaciones externas pueden ser sometidas a la observación, a un registro riguroso y también a la verificación. Skinner trató de fundar la psicología sobre el paradigma de las ciencias naturales, continuando varios conductistas. También intentó hacer un análisis experimental de la conducta, ¿sí? Y rechazó al concepto de conciencia. Entonces, el concepto de conducta de Skinner solamente intentó analizar variables directamente observables, variables directamente registrables y medibles. En este sentido, por esa misma definición de su objeto teórico, la conducta como comportamiento observable, no daba cuenta de los fenómenos psíquicos. Esto es una crítica que se hace posteriormente sobre el conductismo. Si tenemos entonces este concepto de conducta, podríamos hacer una derivación de cómo se entiende la enseñanza, ¿sí? Entonces, enseñar, desde este punto de vista, va a ser preparar u organizar las contingencias de reforzamiento que permiten la adquisición de las conductas esperadas, ¿sí? Entonces, aprender, por otra parte, va a ser un proceso ciego y mecánico de asociación de estímulos, respuestas y recompensas. El castigo no forma parte de esta perspectiva. ¿Cómo se hace esto?
Desde esta perspectiva, ¿cómo es posible entonces favorecer un proceso de transformación de la conducta, de cambio de la conducta o de modificación de la conducta, que sería el aprendizaje? Desde esta perspectiva, entonces, uno podría analizar una conducta compleja, leer, a enseñar a leer, a enseñar a escribir, enseñar a lo que sea. Uno analiza la conducta en su totalidad y la va desarmando en pequeñas partes, ¿sí? Entonces, a partir de eso se empieza a fijar y se empieza a aprender cada elemento por reforzamiento para provocar la secuencia conductual esperada. Hay que tener cuidado con los ejemplos y ser bastante respetuosos, pero podríamos tomar algunos ejemplos que los propios conductistas trabajaron. Si yo quisiera enseñar a leer, por ejemplo, niños de primer grado, la conducta general es, la condu- recordemos que dijimos que tomamos la conducta compleja y después la vamos seccionando o desarmando en pequeñas partes. Si la conducta más amplia o la conducta total es el aprendizaje de la lectura, que un niño o una niña pueda leer, entonces tendríamos que analizar paso por paso todas las partes que forman justamente esta conducta total. Entonces, una de las primeras cuestiones más directamente entendibles es que un niño se pueda sentar, primero se pueda sentar en determinado lugar para poder tomar un texto, ya sea un libro, ya sea una pantalla, fijar la atención en ese texto y poder realizar la conducta del lenguaje interno que implica leer, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo ahí como docente varios problemas. ¿Cómo hago para que un niño se siente? ¿Cómo hago para que un niño se familiarice con esa lectura, con un texto? ¿Y cómo hago para que efectivamente aprenda a manejar esos símbolos y los pueda usar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno podría hacer, en primer paso, trabajar sobre el hábito de sentarse y de estar un tiempo fijando, mirando un libro. Entonces, esa sería como una primera conducta. ¿Cómo lo hacemos? Acá ustedes ven el concepto de reforzamiento. El reforzamiento es agregar un estímulo ante una situación. Alguien agrega un estímulo para que aumente la probabilidad de que ocurra una conducta esperada. Entonces, ¿cómo hago yo para que aumente la posibilidad, la probabilidad de que un niño se quede sentado en su asiento y tome un libro, por ejemplo? Esa es la conducta esperada. ¿Cómo hago yo para poder eh, hacer esto, lograr esta conducta? Busco algún estímulo que aumente la probabilidad de que pase eso. Un ejemplo clásico es, ustedes habrán visto en películas o quizás les habrán pasado a ustedes en algún nivel del sistema educativo, por ejemplo, si realizan determinada práctica, se le da una especie de recompensa. Esta idea de recompensa es la idea central del refuerzo positivo, ¿sí? El refuerzo positivo es la incorporación de un estímulo, como les venía diciendo, que aumente la posibilidad de aparición de una conducta esperada. Si el niño se sienta y permanece sentado determinado tiempo, como docente le puedo dar algo que sea para ese niño un refuerzo positivo, ya sea cuestiones muy básicas como un caramelo, cuestiones un poco más elaboradas como una felicitación, un estímulo verbal sería en este caso, o una estrellita dorada, alguna forma de reconocer eso que se está haciendo, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva también, volviendo a la presentación, hay una gran confianza en el poder de los reforzadores, ¿sí? De los reforzadores positivos sobre todo. Algo que hay que decir como para desarmar una idea bastante instalada
es que el conductismo trabajaría con recompensas y castigos. Bueno, hay que decirlo, el Skinner sobre todo trabajó con la idea solamente de los refuerzos positivos y los refuerzos negativos. El castigo es otro tipo de reforzamiento y no es un concepto que haya trabajado Skinner puntualmente, que por otra parte, Skinner Skinner trató de instalar esta idea de que el castigo no servía para más que generar aversión, ¿sí?, a lo que se quería lograr. Entonces no era una práctica que había que desarrollar, ¿sí? Bien. Continuando con estas ideas que estamos desarrollando, estuvimos viendo el aprender, la concepción de enseñar, la concepción de aprender, el método y obviamente va a quedar la evaluación, ¿sí? ¿Cómo se entendería la evaluación desde esta categoría? En principio hay que decir que parece bastante simple y parece bastante práctico y quizás por eso, por su simplicidad, por su elegancia y por su practicidad, fue que tuvo tanto éxito y al día de hoy, si ustedes analizan algunas planificaciones, van a encontrar algunos de estos conceptos. Si dijimos que enseñar es organizar las conductas esperadas, planificar, programar las conductas esperadas y aprender es desarrollar esas conductas, ¿sí? Evaluar o la eficacia de la práctica docente va a estar evaluada, va a estar medida en relación a estos objetivos propuestos al inicio de la enseñanza, ¿sí? Y estos objetivos van a ser definidos en conductas directamente observables y si estas conductas efectivamente se lograron o no se lograron, ¿no? Si ustedes analizan alguna planificación, si ustedes tienen la oportunidad de leer alguna planificación de docentes en la actualidad, ustedes van a encontrar una idea bastante común que más allá de que se hayan revisado y estas cosas ya no se trabajen tanto, siguen existiendo en las planificaciones, siguen permaneciendo en las planificaciones. Por ejemplo, los llamados contenidos conceptuales, los contenidos procedimentales y los contenidos actitudinales. Están fijados claramente en términos de conductas observables, ¿sí? Entonces, también desde esta perspectiva, nos enseña a ver, un aporte central es que nos enseña a analizar los cambios, las modificaciones de los niños y las niñas basadas en la adquisición, el fortalecimiento y la aplicación de las asociaciones entre estímulos del entorno y respuestas previsibles de las personas que se denominan vínculos o conexiones de estímulos y respuestas, ¿sí? Para el conductismo, aprender es cambiar, desde la perspectiva de quien aprende, es cambiar su conducta. Desde la perspectiva de quien enseña, bueno, también es generar las condiciones para poder modificar esa conducta esperada, ¿sí? Dentro de las críticas al conductismo, que son varias, podemos encontrar tres grandes críticas que ya fuimos mencionando, ya fuimos suponiendo al principio. La imagen de la rata en el laboratorio tiene que ver con, bueno, y acá la segunda imagen que elegí es Skinner con una paloma en una de las cajas de Skinner, que era cajas para modificar la conducta de distintos animales. Se trabaja, una de las críticas centrales es que el conductismo tiene una posición epistemológica débil llamada positivismo. Si recuerdan o recuperan cuestiones de epistemología podrán trabajar un poquito más estos temas, ¿sí? Pero desde lo que nosotros trabajamos en Blecher, si ustedes recuerdan, esta perspectiva, desde esta perspectiva, a partir
de algunos principios científicos, se cree que se podría eh, manejar, controlar, programar la vida de las personas en general. Bueno, esto a partir de ciertas críticas de las ciencias sociales que surgen en el siglo XX, sobre todo estas críticas, bueno, se critica esta cuestión de que no se debe buscar controlar a los seres humanos por cuestiones éticas y otros problemas que, bueno, meritaría seguir trabajando, pero no tenemos tiempo. Otra crítica es el estudio que el conductismo se centra en el estudio estrictamente de lo observable o de lo que se llama caja negra, que es reducir la observación a una serie de fenómenos, ¿sí? Y hay fenómenos que por esa reducción o por ese recorte dejan afuera. Como dijimos antes, esta perspectiva no explica los fenómenos psicológicos o lo que Blecher trabaja como las áreas de la conducta, sobre todo el área vinculada con la mente desde Blecher, porque directamente no lo trabajaba. Y el reduccionismo mecanicista tiene que ver con hay una idea conductista de que la diferencia entre los organismos superiores y los organismos inferiores, la diferencia entre una rata y un ser humano es una cuestión de grados, no de otro tipo de diferencias, ¿sí? Entonces, todos los organismos vivos, ratas, palomas, seres humanos, más o menos tendríamos ciertas características en común que se pueden trabajar a partir de estímulos, respuestas y estímulos y reforzadores para producir determinadas respuestas, ¿sí? Y de esa manera se simplificaría y se podría manejar, se podría prever la conducta de los seres humanos. Bien, con esto hoy me extendí un poquito más, voy a tratar de ser más breve la próxima, pero aquí estuvimos presentando un marco general del uso de conocimientos psicológicos para explicar los procesos de aprendizajes escolares, ¿sí? Y por eso estuvimos recorriendo estas 4 grandes preguntas que nos van a acompañar a lo largo del resto del año. Eh, si llega a quedar alguna cuestión que necesiten ampliar, recuerden ir tomando notas mientras leen los textos o mientras ven este video. Y les pido que me escriban y se contacten conmigo a través del grupo, a través del correo, ¿sí? Y la semana que viene vamos a seguir trabajando sobre los aportes específicos. Primero vamos a recuperar estas aclaraciones, estas precauciones que tenemos que tener en cuenta cuando tomamos conocimientos científicos de cualquier disciplina, pero especialmente de la psicología, para tratar de explicar o para tratar de entender algún proceso de enseñanza o de aprendizajes en contextos escolares, ¿sí? Recuperaremos estas cuestiones. Y en segundo lugar, vamos a tratar de centrarnos en los aportes específicos de Piaget con su psicología genética y Vygotsky con la psicología socio-histórico-cultural. Bueno, les deseo una muy buena semana y nos estaremos encontrando durante esta semana y si no, la próxima con un nuevo video. Buena semana.